Hola, iniciamos esta sección bajo el nombre Tov Shem Tov. Es mucho mejor el buen nombre que el mejor de los óleos. Pues bien, los apellidos, que son la base principal del pueblo de Israel en cuanto a su expresión onomástica, nacen hace muchísimo tiempo. De hecho, pudiéramos hablar de que desde el siglo X se acuñan los primeros apellidos de origen sefaradí. El caso de hoy no es muy lejano a ello, pues nace en España. Estamos hablando entonces de uno de los apellidos más antiguos de la historia del pueblo de Israel. Hoy iniciamos este programa analizando uno de los apellidos más difundidos, el apellido Abulafia. Se trata de un nombre de familia que proviene de la conjunción de dos vocablos en árabe, Abu, que es el padre de, y al-Afiyeh, que se trata del concepto de la salud. De esta manera, se le pudiera atribuir el hecho de que dicha familia ha derivado con los más connotados profesionales o médicos en la materia. Sin embargo, es mucho más prudente orientar a este apellido en el entorno de los apelativos inspiracionales, pues el significado de las grafías conjuntas que conforman el apellido Abulafia es mejor entendido como el padre de la tranquilidad. Pues bien, este es el rumbo más apropiado en el que deberíamos orientar al apellido, ya que abundan los casos de alto nivel espiritual, proveedores de tranquilidad de varios miembros de esta interesantísima familia. Pero abramos un espacio. Se trata de analizar los apellidos y su origen principal. Cuando salimos de Israel, por ahí del año 70 después de la destrucción del segundo templo, conocido como el Bet HaMikdash, llegamos hacia muchas partes del mundo, principalmente el norte de África y el sur de Europa. Llegamos al punto más lejano hacia el occidente, que es España. Y ahí fuimos recibidos de una manera más o menos afable y nos desarrollamos en la vida del país durante un tiempo razonable. Al poco tiempo, después, las autoridades del lugar insistieron en que los judíos se ubicasen más en la práctica de la fe católica. Esto sucede por el año 612 de la era común. Los judíos no aceptan esta situación, rechazan la propuesta de las distintas coronas españolas y por lo tanto corren el riesgo de la expulsión. En el ínter llegan los musulmanes a la península ibérica, se establecen y empiezan a conquistar de a poco cada una de las poblaciones y provincias de lo que hoy conocemos como la península ibérica. Los judíos servían como elementos de comunicación entre la población católica y la población musulmana. El judío siempre se ha entendido más con la población musulmana y por lo tanto, ya estando establecido en un país a donde el idioma ya le era común, logró poder hacer ese puente de comunicación que de no haber estado ahí hubiera generado una guerra encarnizada entre las dos facciones. La realidad, pues, entonces, es que pasan los años y ya dentro de todo el proceso del establecimiento de la cultura mozárabe en España, se inicia la aplicación de los primeros apellidos. Muchos de ellos son ocupacionales, otros de ellos, como el de hoy, es inspiracional. Rabinos, estudiosos, poetas, hombres de Estado y líderes comunitarios, todos tienen como divisa común el apellido Abulafia. Los primeros registros del empleo de esta fórmula se encuentran ya en el siglo XII de la era común y siendo como lo son levitas, incorporaron en su nombre su nivel de linaje hebreo. Alrededor de esta centuria aparecen Todros Ben Yosef Halevi Abulafia,
quien falleció en 1225 y que fue un verdadero mecenas de la literatura y padre del escritor Yosef ben Todros Halevi Abulafia, quien viviese en la primera mitad del siglo XII y que participó en la conocida controversia que versaba sobre el adecuado empleo de los escritos e ideas de Maimónides, mejor conocido bajo el acrónimo de Rambam. En este periodo de 100 años es imposible dejar al lado a Meir ben Todros Halevi Abulafia, quien viviese de aproximadamente el 1170 y hasta el 1244, y que fuese el más renombrado rabino español de la época. Ya entrado el siglo XIII, nace el hijo de Yosef ben Todros, bajo el nombre de Todros ben Yosef Halevi Abulafia, cuya larga vida, que se desarrolló cerca del 1220 hasta el 1283 o hasta el 1298, según diversas opiniones, le permitió desarrollarse como un renombrado talmudista y como uno de los primeros cabalistas de la época. Él, a su vez, fue padre de otro Yosef ben Todros Halevi Abulafia, quien naciese a finales del siglo XIII o a principios del siglo XIV, ya que no hay certeza en su fecha de nacimiento, pero que destacara por ser un profundo conocedor del Shem HaKotef, uno de los nombres de Boré Olam, de Dios. El rey Alfonso X de Castilla, conocido como el Sabio, empleó de 1252 a 1284 a Samuel Halevi Abulafia como científico e ingeniero y le encomendó la construcción de un reloj de agua, instrumento de medición del tiempo muy apropiado en tal época, así como de mecanismos de poleas y montacargas. Por su parte, Abraham ben Samuel Abulafia, nacido en 1240 y aparentemente muerto en 1292, tuvo una vida azarosa, pues fue un viajero aventurero en plena Edad Media y desarrolló su intelecto como uno de los primeros cabalistas. En el terreno de la poesía se encumbra Todros ben Yehuda Halevi Abulafia, quien naciese en 1247 y falleciese después del 1295. Samuel ben Meir Halevi Abulafia, quien apenas vivió 40 años, entre 1320 y 1360 aproximadamente, fue un gran filántropo y trabajó para el rey de Castilla como su tesorero, un diplomático connotado y un asesor muy conocedor. A consecuencia de la infame e injustificada expulsión de los judíos de España en 1492, emprendieron hacia nuevos y más tranquilos horizontes. De ahí es que se estableciesen en lugares hoy conocidos como Israel o Siria. El Damasco judío del siglo XVI solo puede ser explicado con la presencia de Yaakov ben Shlomo Abulafia, quien nació a mediados del siglo XVI y falleció ya a principios del siglo XVII en el 1622, quien fuera el jajam de la comunidad española de la época y una autoridad halájica, escribiendo un importante shut o responsa sobre la Torá. Conviene aclarar que jajam es un vocablo que se refiere a un rabino y que las decisiones halájicas son aquellas que corresponden a la ley judía. Mientras Europa se desarrollaba en lo que conocemos como el Renacimiento, Jaim ben Yaakov Abulafia, hijo de nuestro anterior personaje, se estableció en Jerusalén hacia el año 1628 para al poco tiempo dirigir una importante yeshivá en Hebrón. El rabino de Esmirna, en Grecia, entre los años 1761 a 1775, no fue otro que Jaim ben David Abulafia. Durante tal temporada, tuvo a bien producir importantes decisiones legales o halágicas y escribió un número interesante de obras que incluyen también algunos shutim o responsas bíblicas. Es tal vez la rama más importante de esta distinguida familia, la que se centró en la ciudad de Tiberias, ya que Jaim ben Moshe Abulafia, quien naciese en 1660 y falleciese a la prolongada edad de 84 años, actuó como rabino en Esmirna, en Tzfat, y al final de sus días en Tiberias. A él se debe el inicio de la restauración de dicha urbe tan plena de santidad, de Kedushá.
Su hijo Isaac Abulafia, quien falleciese en 1764, siguió los pasos de su padre y actuó también como rabino y líder comunitario en Tiberias. Otro hijo más de Haim ben Moshe Abulafia destacó en Europa siendo el Rosh Yeshiva, el jefe de la escuela talmúdica en Sofía, Bulgaria, en pleno siglo XVIII. Ramas importantes de este árbol familiar se ubican con Yosef David Abulafia y Haim Nisim ben Isaac Abulafia, quienes actuaron uno como rabino y otro como líder comunitario en Tiberias en la primera mitad del siglo XIX, y que al final de sus días este último alcanzara la muy honrosa posición de Rav Arashi o rabino principal en Jerusalén en 1854. Caso particular es el de Isaac ben Moshe Abulafia, quien, siendo nativo de Tiberias en 1824 y fallecido hasta el 1910, se mudó hacia Damasco en Siria y a Tiro en Líbano, para fallecer finalmente en Tiberias, dejando tras de sí una gran obra halágica o compendio legal judío. Múltiples poblaciones y países han acogido a miembros de esta familia, como es el caso de Toledo, Galípoli, Esmirna, Salónica, Tiberias, Hebrón, Damasco, Jerusalén, Tel Aviv, Burgos, Mogador Sauria, Marruecos, Río de Janeiro, Corrientes, Buenos Aires, Argentina en general, Italia, Murcia, Livorno, Didimotijo y de Agach en Grecia, Galata en Turquía, Sao Paulo, Alejandría, Túnez, Alepo y, obvio está dicho, nuestra Ciudad de México. Muchas son las variantes gráficas y sonoras de este apellido, como Abolafia, Abolacio, Abolafio, Bolafio, Bolafi, Bulafia y Alafia. Pero más allá de las diversas ubicaciones geográficas o de la manera en que se escriba o se exprese, la familia Abulafia resulta en un pilar fundamental del pueblo Israel, justificando el nombre de esta sección. Tov Shem Tov. Hasta la próxima. Muchas gracias.